Buenas tardes, apreciados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Honramos y adoramos al Señor porque Él es bueno y por permitirnos tener este tiempo para estudiar su palabra y ser ministrado a través de ella. Esta tarde continuaremos con el estudio 12 hombres comunes y corrientes. Y en esta ocasión estaremos estudiando sobre Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, el que escribe las cartas de Juan y también el Apocalipsis. Juan capítulo 13, versículo 23 nos dice de la siguiente manera: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de él. El apóstol Juan nos es familiar, debido a que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio que lleva su nombre, y 3 epístolas o cartas que lleva su nombre, así también como el libro de Apocalipsis. La Escritura está llena de detalles de su personalidad, de su carácter. De hecho, mucho de lo que sabemos de Juan lo extraemos de sus propios escritos. Vemos a través de su evangelio cómo ve a Jesús. Vemos en sus epístolas cómo se relaciona con la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis vemos el futuro a través de las visiones que Dios le dio. La Escritura, como la historia, dicen que Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Era uno de los integrantes del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Era el hermano menor de Jacob. Y en el libro de los Hechos aparece como un compañero frecuente de Pedro. Finalmente sobrevivió a otros apóstoles, cumpliendo un papel único en la iglesia primitiva, que duró cerca del fin del siglo I. Su influencia personal fue, por tanto, estampada en forma indeleble en la iglesia primitiva. A Juan se le llamaba el apóstol del amor, ya que él escribió más que otros de los apóstoles, dando importancia al amor, poniendo énfasis en el amor cristiano para Cristo el Señor. El amor de Cristo por su iglesia y el amor mutuo que debe ser marca distintiva de los creyentes verdaderos. El amor fue una cualidad que aprendió de Cristo. No era algo que brotara espontáneamente de él. Era intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor, su hermano Jacob. Es claro ver en los evangelios que Juan era capaz de comportarse como el más sectario, ambicioso como su hermano. Pero Juan envejeció. Fue ambicioso como su hermano. Bajo el control del Espíritu Santo, allí todos estos impedimentos cambiaron en ventaja. Bueno, eso es justamente lo que ha ocurrido en la vida de todos los que hemos recibido a Cristo. Que el Señor revierte toda esa realidad pasada, donde nuestras vidas eran insoportables, y allí bajo la mano poderosa del Señor, Él la revierte
de una manera gloriosa. Nadie más que Él puede hacerlo. Nadie más que Jesucristo el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, es allí donde las vidas son transformadas. Nuestras vidas son transformadas. Por eso es que el Señor llamó a 12 hombres comunes y corrientes, como nosotros. Y el Señor nos llamó con esa finalidad, de transformar nuestras vidas, de hacer vidas nuevas, para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas y nosotros glorifiquemos al Rey de Gloria, que es Jesucristo. Por eso, sus esferas de grandes debilidades se transformaron en puntos más fuertes. Es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la vida de nosotros cuando crecemos en Cristo el Señor. Recuerde que cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Y allí es donde está la palabra del Señor que nos dice que debemos crecer, crecer en Cristo, porque ahora somos creación suya, creado en Cristo para buenas obras, creado en Cristo para obrar bien. Y toda debilidad y toda flaqueza que pueda haber en nuestra vida, toda imperfección que pueda existir, es donde allí bajo el poder de sus fuerzas va perfeccionando nuestras vidas y dando esa fortaleza que necesitamos. Como el anciano e importante dirigente de la iglesia, como fue Juan, cerca del final del primer siglo, él fue amado, respetado por su devoción a Cristo. Fue valorado por su amor a Cristo el Señor. Ese gran amor por la iglesia, ese gran amor por los santos, por los redimidos, por la sangre de Jesucristo en todo lugar. Esa es precisamente la razón para haberse ganado ese nombre como apóstol del amor. Sin embargo, el amor no anuló su pasión por Jesucristo el Señor. No anuló su pasión por la verdad. Más bien le dio un equilibrio que necesitaba. Mantuvo hasta el fin de su vida un profundo y permanente amor por la verdad de Dios. Amados hermanos, y eso es justamente lo que debe estar ocurriendo en nuestra vida, que Cristo vaya creciendo para que mantengamos ese profundo amor, ese amor permanente por la verdad. Esta verdad que nos ha hecho libres, como bien lo dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo cual entonces, siendo perseverante en proclamarlo, lo hizo hasta el final de sus días. Bueno, de la misma forma, estamos llamados para que nosotros seamos perseverantes en Cristo el Señor y podamos proclamar esta verdad hasta el fin de nuestros días. Amado hermano, le animo, le insto a que esto permanezca en vuestros corazones, es decir, el amor a Cristo, el amor a la verdad. Perseverar en ella hasta el fin, no transar, no despojarnos de ella, porque hemos conocido la verdad única y absoluta. Muy bien lo dice el Señor, y conoceréis la verdad, la única y verdadera. Así lo hizo Juan hasta el último día de su vida. De todos los escritores del Nuevo Testamento, Él es el más definido en su forma de pensar, que lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio que lleva su nombre. Pone luz contra la oscuridad.
la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, los hijos de Dios contra los hijos de Satanás, la resurrección de vida contra la resurrección de condenación, recibir a Cristo contra rechazar a Cristo, recibir a Cristo y proclamar su verdad, el fruto contra la esterilidad, la obediencia contra la desobediencia, el amor contra el odio. Le gusta exponer la verdad en absoluto y opuesto. Por eso que Juan allí fue sencillo y claro. Y aquí en este evangelio que lleva su nombre es donde pone estas dos posturas. Por lo cual entonces el mismo enfoque hace en sus cartas o epístolas. Nos dice que andamos en luz o vivimos en oscuridad. Si somos nacidos de Dios, no pecamos. En su segunda carta, la segunda carta que lleva su nombre, plantea una separación completa, total de todo lo que es falso. Y veamos qué dice segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Vemos también aquí en tercera de Juan 11. No se extrañe, tercera de Juan 11. Este es prácticamente un capítulo. Y dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Jesús habló en términos absolutos, por lo cual lo que hace pensar que Juan aprendió del Señor su estilo de enseñanza. Sí, porque estuvo allí aprendiendo del Señor 3 años en forma intensiva. Y lo que él manifiesta y escribe tanto allí en el Evangelio como en las cartas, está reflejando que su vida allí fue enseñada por el gran Maestro, Jesucristo el Señor. Y eso nos lleva a pensar también que esa forma de escribir fue la que él aprendió, es decir, esa forma de vida que transmite a través de sus escritos. Aunque Juan siempre escribió en un término cálido, personal y pastoral, siempre refleja sus profundas convicciones y su devoción absoluta a la verdad. 3 años con Jesús cambiaron a ese hijo del trueno, hasta que llegó a ser un apóstol del amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio. Y en el proceso, Juan se transformó de un fanático impetuoso a un hombre realmente que allí estaba reflejando que su vida había sido transformada por Jesucristo el Señor. Este hombre impetuoso fue transformado en un hombre piadoso, en un tierno anciano dirigente de la iglesia primitiva. Amados hermanos, esta primera parte del estudio de la vida de Juan es la que podemos nosotros mirar cómo el Señor allí lo hizo con él, cómo lo hizo con Juan. Así también el Señor quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Dejémonos moldear, dejémonos allí
Que el Señor sea quien dé de nuestras vidas la forma que Él quiere. ¿Y cómo vamos a lograrlo? A través de esa íntima comunión con Él. A través de la lectura y el estudio de su palabra, la Biblia. Y a través del poder del Espíritu Santo, allí se logrará que lo más profundo de nuestra vida sea trastocado. Y podamos ver que la imagen de Cristo queda grabada en nuestras vidas, para que en el andar del día a día no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo reflejado en nuestra vida. Amados hermanos, amemos a Jesucristo el Señor, amemos su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y el Señor necesita hombres y mujeres, común y corriente, para que sean transformados y sean la luz y la sal de esta tierra. Y tanto más en los días que estamos viviendo. Esta luz, la luz de Cristo, debe alumbrar a esos corazones perversos, a esas vidas llenas de violencia, a esas vidas llenas de maldad, que no perdonan ni siquiera la vida de un niño inocente. Que Dios le bendiga, amado hermano. Que Dios le bendiga y la palabra del Señor arda en su corazón para que cada día vayamos creciendo en la gracia, en la estatura de la plenitud de Cristo. Terminamos orando y dando gracias al Señor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, pues ella es viva y eficaz. Palabra poderosa que sigue siendo efectiva y fuerte aún en los días que estamos viviendo. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están ahí en comunión y que están allí, Señor, en tu presencia. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendición, hermanos. Llegamos al final. Continuamos con la ayuda del Señor el próximo jueves. Y recuerde que este domingo tenemos el culto misionero. Y vamos a tener un momento allí especial donde glorificaremos al Señor y la palabra del Señor será ministrada a nuestras vidas. Un abrazo fraterno, que Dios les bendiga.